¿Has oído hablar sobre el paraíso comunista de Cuba? Sí, ese lugar maravilloso que todos dicen que es igualdad y justicia, o por lo menos eso nos han hecho pensar. Prepárate porque te contaré todo detrás del mito. Cuba es un país donde la gente hace filas para cualquier cosa, desde un rollo de papel higiénico hasta un pedazo de pan. Y eso que no te hablo ni siquiera de los servicios públicos y mucho menos del internet. Vaya paraíso este comunismo. Pero tranquilos, no se preocupen, los líderes del régimen viven en una burbuja de lujo y privilegio. Ellos sí pueden disfrutar de las mejores comidas, de los mejores autos, viajando por el mundo, mientras que el resto del país sufre de miseria y desidia. Qué bello es nuestro comunismo en Cuba. Y todo comenzó en 1959, cuando el señor Fidel Castro llega al poder y comenzó a implementar su política comunista. Desde entonces Cuba ha sido un ejemplo de cómo no hacer las cosas. Eso sin pensar en los derechos humanos en Cuba. En Cuba, los derechos humanos son una broma. La gente no tiene derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Ni siquiera tienen derecho a la libertad de una reunión. Y si alguien se atreve a cuestionar al régimen, puede acabar en la cárcel, o peor aún, desaparecido. Qué maravilloso sistema tiene Cuba, ¿no? Y sin pensar en la economía. Bueno, digamos que no es un ejemplo a seguir. El gobierno controla todo, desde los precios hasta la producción, lo que ha llevado a la escasez, a una economía que no funciona. Y la educación. Sí es cierto que la educación es gratuita, pero a cambio los estudiantes son adoctrinados desde la temprana edad con la ideología comunista. Y si alguien se atreve a pensar diferente, puede olvidarse de su futuro académico y profesional. Educación para todo el mundo, excepto para los disidentes. ¿Y la salud? Bueno, también es cierto que el sistema de salud es universal y es gratuito, pero a cambio los hospitales están en pésimas condiciones y faltos de recursos. Es que los pacientes tienen que llevar desde las sábanas y medicamentos. Es salud pública tan maravillosa. Así que mi amigo, si alguna vez piensas en visitar Cuba, no se deje engañar por las propagandas comunistas. La realidad es mucho más dura y opresiva de lo que nos quieren hacer creer. Y recuerde, el comunismo no es un paraíso, o al menos